En el bloque de salud hoy tengo el gusto de tenerlo al doctor médico nutricionista Leonardo Serra. Bienvenido a La Miren Vos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Leonardo, queremos saber qué es la diabetes para empezar. Bueno, la diabetes es una enfermedad que está creciendo cada vez a pasos agigantados a nivel mundial. Nuestro país no está exento, nuestra provincia no está exento tampoco de eso. Es una enfermedad crónica que lo que genera es un aumento de la glucemia. Y esa glucemia puede generar grandes complicaciones en el tiempo si no está tratada a tiempo y haciendo un buen tratamiento adecuado para cada patología. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en la diabetes y cómo se puede identificar? Los síntomas de diabetes son aumento de la sed, orino mucho, la pérdida de peso, debilidad, desgano. ¿Sí? En algunos pacientes pueden llegar a tener dolores a nivel de los pies, como neuropatía en un inicio. Generalmente eso también es una complicación, pero al inicio pueden aparecer eso. Y generalmente depende del tipo de diabetes, puede tener otras características más. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y 2? Los síntomas para las dos diabetes son exactamente los mismos que los que dijimos en la pregunta anterior. Las características, generalmente el diabético tipo 1 es insulino dependiente, o sea, depende de la insulina. El paciente, si no utiliza la insulina, se muere. ¿Sí? Entonces eso generalmente se da en pacientes de menos de 20 años, son generalmente flaquitos, puede tener una predisposición genética, pero es mucho menor que la diabetes tipo 2, y se da generalmente en pacientitos jóvenes. ¿Sí? Y el tratamiento es un tratamiento con insulina, o sea, depende de la insulina, que esa es la gran diferencia con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se da más en pacientes de 40 años, obesos, que vienen con carácter con hipertensión arterial, con colesterol, con hígado graso, que vienen con toda una carga genética, que generalmente los genes se van transmitiendo de generación en generación. Y esos genes lo que ponen en manifiesto en la enfermedad es el aumento de peso. Sobre todo el tejido graso a nivel del abdomen es lo que generaría el desencadenante de la diabetes, generando como un esfuerzo a nivel del páncreas que a la larga genera un déficit de secreción de insulina y ahí es donde aparece la diabetes. ¿La diabetes es hereditaria y qué factores influyen en el desarrollo de la enfermedad? Como dijimos recién hace un ratito, la diabetes tipo 1 puede tener una base hereditaria, pero es en menor frecuencia. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene como una impronta de un 80, un 60, un 80% de pacientes que tienen antecedentes, ya sea padre o abuelo, con antecedentes de diabetes. Y lo que pone en manifiesto eso es la mala alimentación, los alimentos ultraprocesados, el aumento de peso, el aumento de las comidas grasas, ¿sí? Que me llevan a un aumento de peso, y ese aumento de peso es lo que pondría de manifiesto. Ahora, hay un término últimamente que se llama epigenética. ¿Qué significa? Que los pacientes que vienen con la carga genética por una buena alimentación o unos buenos hábitos alimentarios pueden hacer que su descendencia disminuya esa carga genética. O a la inversa, pacientes que no tienen antecedentes por una mala alimentación, con todos los alimentos que nombramos, puede desencadenar la diabetes y generar una carga genética para la descendencia. ¿Es posible controlar la diabetes a través de una dieta y de ejercicios sin necesidad de medicamentos? En diabetes tipo 1 es insulino dependiente, o sea que necesito la insulina. Ahora, en diabetes tipo 2, cuando aparece la diabetes, ¿eso qué significa? Que el 50% de la célula beta que libera la insulina ya no funciona y eso no se recupera de nuevo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque diabetes lo va a tener toda la vida. Pero en el caso de que el paciente reduzca de peso un 20% de peso, con un 10%, ojo, el concepto con un 10% alcanza para controlar la parte metabólica de su diabetes. Pero si logro bajar un 15, un 20%, puedo generar lo que se llama una remisión de la diabetes. Que ahí sí puedo, con dieta y ejercicio, manejarlo, pero en esa condición. En el mientras tanto, lo que yo hago en mi consultorio, lo voy tratando, ¿sí?, con la medicación para alcanzar los objetivos necesarios, y en el caso de que logre eso, ahí voy evaluando de ir reduciendo la medicación, pero para generar una remisión. Es irreversible la diabetes, o sea, una vez que la tenés, no se puede volver atrás. Realizado bien el diagnóstico, no se vuelve para atrás.
justamente porque no se vuelve a recuperar esa célula beta. No se cura, digamos. No se cura. Si hay remisión, por eso hay un concepto que muchos médicos incluso pusieron la cura de diabetes con la cirugía bariátrica, en donde por ahí eso es remisión. Lo que se habla es de remisión. Remisión significa que necesito un determinado tiempo y una cantidad de tiempo sin medicación y el paciente mantiene los objetivos y las glicosilada y las glucemias dentro de valores normales. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí de arriba, pero contigo se le fue la mano y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería, la falta que me hacías. Contigo la vida llegó temprano. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz. Lo que se viene ahora es la segunda parte de la nota con el doctor Leonardo Serra. Él es médico nutricionista. Hablamos sobre la diabetes. Muy interesante. ¿Qué produce en el organismo un mal manejo de la diabetes? La glucemia, cuando no está bien controlada, cuando no hago una buena alimentación, una buena actividad física, o no tengo un tratamiento adecuado de acuerdo a la evolución de la enfermedad, la glucemia sube, o sea, se eleva. Y esa glucemia elevada no es que la elimino, sino que por distintos vías metabólicas y mecanismos moleculares van generando distintos daños. Y esos daños, por ahí pueden ser, los más frecuentes son en el ojo, en el corazón, en el riñón, en los pies. Entonces por ahí no es que hay que tenerle miedo a las complicaciones, sino que hay que tomar conciencia de esas complicaciones como para tener un objetivo y un sentido de hacer un tratamiento hoy para tener una buena calidad de vida mañana. ¿Hay algún nuevo método para controlar la glucosa en sangre? El método de control de glucemia, el capilar, que es el más conocido, que se hace por dedo, generalmente dependiendo de la glucemia. Si por ahí está bien controlado el paciente, no lo utilizamos en pacientes con diabetes tipo 2. Cuando la glucemia sube o tengo parámetros que están subiendo, ahí uno le pide al paciente que se controle en distintos horarios. Ahora hay un nuevo método. Tuve por suerte la posibilidad de ir a un hospital en España y ahí están utilizando lo que se llama un monitoreo continuo de glucosa, que es un parchecito que se coloca en el brazo y está midiendo la glucemia cada 5 minutos. Y ellos lo utilizan más que nada para educación. Lo ponen cada 6 meses, 15 días. Y el paciente aprende muchísimo desde cuando se alimenta, cuando hace ejercicio, y ahí puede generar cambios en su alimentación porque se da cuenta cuáles son los alimentos que le suben la glucemia, cuáles no. Entonces está bastante bueno. Ahora, en los pacientes diabéticos tipo 1, el monitoreo continuo pasa a ser bastante importante porque el paciente tiene que ir inyectándose la insulina de acuerdo a lo que come, de acuerdo al valor que tiene, y es una herramienta muy útil que en mi consideración todos los deberían tener. ¿Existen alimentos que favorecen el control de la diabetes? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, es fundamental. Uno de los pilares del tratamiento de la diabetes es la alimentación. Y la alimentación es la cantidad de hidrato de carbono. Si yo puedo reducir esa cantidad, sería muy bueno. O sea, con el paciente hay que ir enseñándole de cuáles son los alimentos que tienen, cuáles no. Y a eso se llama carga glucémica. Pero por otro lado es cómo se absorben esos alimentos, que es el índice glucémico, que ahí favorece mucho cuando yo incorporo más cantidad de fibra. Entonces tenemos las verduras, la fruta, las carnes magras, ¿sí? Los frutos secos, que me ayudarían a reducir la carga de hidrato de carbono, o sea, la cantidad de hidrato de carbono, pero también la absorción de cómo esa cantidad se va a absorber más lentamente. ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes y después se ponen inyecciones para nivelar ellos solos los niveles de azúcar, pero no dejan de comer postres, por ejemplo? ¿A la larga es perjudicial?
Sí, desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque el paciente cuando come le sube la glucemia, hace un pico de glucemia. Está perfecto que cuando tengo la glucemia alta me corrija con una insulina rápida que le llamamos ahora, ¿sí? Para volver a normalizar la glucemia. Lo ideal, ¿qué sería? Pero eso tiene que ser bajo supervisación médica, bajo control, que es lo que nosotros hacemos un tratamiento con conteo de hidrato de carbono, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, en donde el paciente aprende a la cantidad de hidrato de carbono que va a comer en esa comida y se va a colocar la insulina antes de la ingesta, para evitar ese pico. Porque ese pico que lo hace al pico y va generando en forma diaria y acumulativa lesiones en los distintos órganos, como dijimos antes. ¿A qué edad empieza a manifestarse la diabetes? ¿Qué es lo más frecuente? En diabetes 1, como dijimos, menos de 20 años. Diabetes 2, lo más frecuente es más de 40 años, pero hay un gran incremento de la obesidad y ahora se está viendo cada vez en poblaciones más jóvenes, en adolescentes, en niños, diabetes tipo 2. No es lo más común, pero sí ya hay presencia de diabetes tipo 2 en población más joven. Y también entre los 20 y 40 años también hay algún tipo de diabetes que pueden tener una mezcla de los dos, de tener la parte de obesidad, pero también una base autoinmune, que generarían también otro tipo de diabetes y una evolución de la diabetes distinta. Las personas, digamos la mayoría de las personas, ¿es necesario suprimir el azúcar? ¿Desde qué edad es lo recomendable? Si tengo hecho el diagnóstico, lo que tengo que aprender es a cómo lo incorporo. No, pero para todas las personas, o sea, en general, nosotros como una forma de prevención de la diabetes, ¿te serviría consumir menos azúcar o no? Yo no sé si el azúcar tiene la culpa. Obviamente que el exceso no es bueno, ¿sí? Pero siempre y cuando yo consuma, pero pueda manejar con otros hábitos o el peso corporal, sería una buena herramienta. ¿El tener diabetes tipo 1 te limita a la hora de practicar deportes? Bueno, yo soy un entusiasta en eso, realmente trato de que el paciente adapte su tratamiento y su alimentación al deporte que quiera. O sea, para mí no tiene límites. Tengo pacientes que hacen triatlón, que hacen maratones, rugbyistas que juegan en primera, está el arquero Luchetti, que es de alto rendimiento. O sea que creo que no hay una limitación. Sí, seguramente hay que encontrar un equilibrio entre el ejercicio, la comida y la insulina que se va a colocar. Por eso hoy en día la tecnología ayuda mucho para esto, justamente.